Un millonario entró a una estación de tren y vio a un extraño usando un anillo idéntico al de su padre desaparecido. Cuando le preguntó su origen, lo que escuchó lo dejó sin aliento. Imagina estar esperando en una estación de tren, sin saber que ese día cambiará tu vida por completo. Un anillo misterioso, idéntico al que una vez perteneció a tu padre desaparecido, aparece frente a ti. Y cuando te atreves a preguntar sobre su origen, lo que descubres te deja sin aliento. ¿Qué secretos familiares se ocultan en este simple objeto? ¿Por qué el destino te ha llevado hasta aquí hoy? Quédate hasta el final para descubrir el origen de este anillo. Una fría tarde de invierno, las vías oxidadas de una estación de tren olvidada parecían susurrar historias de miles de viajeros que alguna vez pasaron por allí. Las farolas titilaban débilmente bajo la neblina y el aire estaba cargado con una mezcla de nostalgia y soledad. Entre el bullicio de maletas arrastrándose y las conversaciones apagadas, un hombre bien vestido, con un abrigo de lana impecable y un reloj de lujo asomándose bajo la manga, se detuvo en la plataforma. Ese hombre era Sebastián Ferrer, un multimillonario cuya vida parecía perfecta desde fuera. Propietario de empresas internacionales, con autos de lujo y mansiones envidiables, era la imagen del éxito. Pero detrás de su porte seguro y su mirada fría, Sebastián cargaba con un vacío que todo el dinero del mundo no podía llenar. Desde que su padre desapareció misteriosamente hace más de 20 años, Sebastián había aprendido a vivir con la incertidumbre y el dolor, enterrando sus emociones bajo capas de trabajo y superficialidades. Mientras esperaba la llegada de su tren, algo capturó su atención. A unos metros de distancia, un hombre de aspecto humilde y desgastado por el tiempo, con ropa desaliñada y una gorra vieja, sostenía un libro con páginas amarillentas. Pero no fue el libro ni el hombre lo que encendió una chispa en el corazón de Sebastián. Fue un anillo. En el dedo anular del extraño relucía un anillo dorado con un diseño peculiar, dos manos entrelazadas rodeadas por pequeñas inscripciones. Sebastián sintió como su pecho se comprimía. Ese anillo era idéntico al que su padre usaba siempre, el mismo que él había visto en sus manos el último día que estuvieron juntos. Su mente comenzó a correr con preguntas. ¿Cómo era posible? ¿De dónde lo había sacado este hombre? ¿Sería una coincidencia? El mundo alrededor de Sebastián parecía desvanecerse mientras su atención se fijaba en aquel objeto que traía consigo una avalancha de recuerdos y emociones. Tomando aire profundamente, Sebastián decidió acercarse. Cada paso hacia aquel hombre era un recordatorio de la ausencia de su padre, del niño asustado que alguna vez esperó en vano a que su papá regresara. Y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para hablar, Sebastián se atrevió a preguntar, con la voz apenas quebrada por los nervios. Disculpe, ese anillo. ¿De dónde lo consiguió? El hombre levantó la vista, sus ojos cansados pero penetrantes se encontraron con los de Sebastián. Lo que respondió no solo fue inesperado, sino que arrancó de Sebastián un estremecimiento que no pudo disimular. Y en ese momento, mientras las palabras del extraño resonaban en su mente, Sebastián supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sebastián Ferrer había alcanzado lo que muchos solo podían soñar. A sus 38 años, figuraba en las listas de los empresarios más influyentes del mundo. Su nombre era sinónimo de éxito, y las revistas de negocios lo mostraban siempre sonriente, rodeado de lujos y logros. Pero, tras esas fotografías cuidadosamente elaboradas, había una verdad que nadie conocía, el peso de una ausencia que marcó su vida. Sebastián había crecido en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad. Su padre, Daniel Ferrer, era un hombre humilde pero lleno de sueños. Trabajaba como mecánico, pero dedicaba sus tardes a enseñarle a Sebastián a reparar cosas, a contarle historias sobre el futuro brillante que ambos construirían juntos y, sobre todo, a inculcarle la importancia de la familia. Daniel siempre llevaba puesto un anillo peculiar que decía era un símbolo de los valores que debía transmitirle a su hijo: unión, fortaleza y amor incondicional. Todo cambió un día de invierno cuando Sebastián tenía apenas 12 años. Daniel salió de casa temprano para un trabajo fuera de la ciudad y prometió volver esa misma noche con una sorpresa. Pero nunca regresó. La familia denunció su desaparición, pero las semanas se convirtieron en meses y las respuestas jamás llegaron.
El anillo que tanto identificaba a Daniel también había desaparecido, como si se lo hubiera llevado todo con él. Para Sebastián, el impacto fue devastador. La madre de Sebastián, Carolina, se vio obligada a asumir el rol de sostén del hogar, trabajando largas horas mientras lidiaba con su propio dolor. Sebastián creció rápidamente, cargando no solo con sus propias emociones sino con las de su madre, quien, pese a todo, le repetía constantemente que nunca debía perder la esperanza. A medida que los años pasaron, Sebastián se prometió dos cosas: nunca permitir que las dificultades lo consumieran y averiguar qué le había ocurrido a su padre. Aunque nunca habló abiertamente de ello, su vida se convirtió en una búsqueda constante de respuestas. Se esforzó por estudiar, trabajar y construir un imperio, con la esperanza de usar sus recursos para seguir investigando. Sin embargo, mientras su fortuna crecía, también lo hacía el vacío dentro de él. Cada vez que se encontraba frente a una victoria personal o profesional, no podía evitar pensar en Daniel, en lo orgulloso que habría estado y en la injusticia de no tenerlo allí. Esa tarde en la estación de tren, Sebastián no tenía un destino claro. Había salido de una reunión en un pequeño pueblo cercano y decidió tomar el tren en lugar de usar su auto. En el fondo, había algo que lo impulsaba a buscar los lugares que le recordaban su niñez, como si, inconscientemente, esperara encontrar alguna conexión con su padre. La estación, aunque funcional, tenía un aire melancólico. Las paredes de ladrillo desgastado estaban cubiertas de carteles antiguos y el suelo crujía con cada paso. Las personas iban y venían, la mayoría ajena a los detalles que Sebastián notaba. Una anciana sostenía un bolso con las iniciales bordadas a mano, un niño perseguía a una paloma con un entusiasmo desbordante, y un hombre de rostro sombrío vendía café en un carrito que parecía haber visto mejores días. Sebastián, sin embargo, no podía dejar de observar. Había algo en los lugares comunes y las historias que parecían esconderse tras cada rostro que le fascinaba. Fue en ese momento cuando sus ojos se fijaron en el extraño. El hombre no encajaba con el entorno. Llevaba una chaqueta gastada que parecía haber sido remendada más veces de las que se podían contar. Su cabello gris asomaba desordenado bajo una gorra vieja, y sus manos rugosas sujetaban un libro de aspecto antiguo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Sebastián fue ese anillo. El diseño era idéntico al que recordaba con tanta claridad, dos manos entrelazadas, rodeadas de grabados casi imperceptibles. Sebastián sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. No podía ser una coincidencia, pero tampoco tenía sentido. Mientras su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, los recuerdos comenzaron a invadirlo. Vio a su padre trabajando en el taller, sonriendo mientras le mostraba cómo arreglar un motor viejo. Recordó la manera en que Daniel le pasaba el brazo por los hombros y le decía que ese anillo algún día sería suyo, un legado que debía proteger. Sebastián dudó en acercarse. Una parte de él quería evitar abrir viejas heridas, pero otra, más fuerte, le decía que debía hacerlo. Finalmente, tomó valor y caminó hacia el hombre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó los detalles que desde la distancia no podía percibir. El anillo tenía arañazos, como si hubiera sido usado durante años sin descanso. Y el hombre parecía perdido en sus propios pensamientos, ajeno al mundo que lo rodeaba. El entorno, aunque lleno de ruido y movimiento, se volvió casi silencioso para Sebastián. Su mente estaba enfocada únicamente en una cosa: saber de dónde había salido ese anillo. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Sebastián finalmente se detuvo frente al hombre. Cuando levantó la voz para hacer su pregunta, su tono no fue el del magnate seguro de sí mismo, sino el de un niño que todavía buscaba a su padre. Disculpe, señor, ese anillo, ¿puedo preguntarle dónde lo consiguió? El extraño levantó la vista, y su expresión cambió al instante. Parecía reconocer algo en Sebastián, aunque las palabras que salieron de su boca no ofrecieron ninguna respuesta clara. Lo que el hombre le dijo entonces fue apenas el inicio de un enigma que arrastraría a Sebastián por caminos que jamás imaginó, obligándolo a enfrentarse a los secretos que llevaban décadas enterrados. Si estás disfrutando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir disfrutando estas maravillosas historias.
El hombre frente a Sebastián, tras unos segundos de silencio incómodo, ladeó ligeramente la cabeza, como si tratara de desentrañar algo familiar en su interlocutor. Luego, con una voz áspera y pausada, respondió. Este anillo no es solo mío. Ha pasado por muchas manos antes de llegar aquí. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del extraño parecían cargadas de un significado que él aún no podía comprender. Trató de mantener la compostura, pero la mención de que el anillo había pertenecido a otros despertó algo en su interior. ¿De dónde lo sacó? Insistió, esforzándose por no dejar entrever la urgencia en su tono. El hombre suspiró y desvió la mirada hacia las vías del tren, como si el simple acto de hablar sobre el anillo fuera un peso más que añadir a sus hombros ya cansados. Finalmente, respondió. Era de un hombre, lo encontré hace muchos años. Pero la historia no es sencilla, joven. Sebastián lo observó fijamente, su mente divagando entre las posibilidades. ¿Sería posible que este hombre conociera a su padre? ¿O tal vez simplemente había hallado el anillo en algún mercado de antigüedades? Antes de poder hacer otra pregunta, el extraño cerró el libro que sostenía y lo colocó con cuidado en un bolso raído. Hay un café cerca de aquí, donde podríamos hablar con más calma, propuso el hombre, sorprendiéndolo. Sin pensarlo demasiado, Sebastián asintió. No podía dejar pasar esta oportunidad, aunque significara exponerse a posibles decepciones. Mientras caminaban juntos hacia el pequeño café en la esquina de la estación, Sebastián se dedicó a estudiar al extraño. Sus pasos eran lentos, como los de alguien que cargaba con décadas de experiencias difíciles. Aunque su apariencia era humilde, había algo en su postura y en la forma en que hablaba que denotaba una inteligencia aguda y una vida llena de historias. El café era un lugar modesto, con mesas de madera desgastada y un aroma a café recién molido que llenaba el aire. Una camarera los recibió con una sonrisa, y el extraño, a quien Sebastián seguía sin saber cómo llamar, pidió un café negro sin azúcar. Sebastián pidió lo mismo, aún concentrado en el anillo y en lo que estaba a punto de escuchar. Una vez sentados, el hombre miró el anillo en su mano, girándolo lentamente como si estuviera recordando algo. El hombre que me dio este anillo, comenzó, pero se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras, no era alguien común. Pero, para entenderlo, necesito saber algo primero. ¿Por qué te interesa tanto este anillo? Sebastián tragó saliva. No esperaba que le devolvieran la pregunta, pero decidió ser honesto. Mi padre usaba uno exactamente igual. Lo llevaba siempre puesto, hasta que desapareció hace más de 20 años. Este diseño es muy particular, no creo que sea una coincidencia. El hombre levantó una ceja, intrigado. ¿Tu padre desapareció? ¿Dónde? Sebastián explicó brevemente lo sucedido, como su padre había salido un día y nunca regresó, como la policía había encontrado algunas pistas inconsistentes y como su familia se quedó con más preguntas que respuestas. Mientras hablaba, el hombre lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando como si cada detalle encajara en un rompecabezas que solo él conocía. Cuando Sebastián terminó, el extraño apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos, dejando el anillo a la vista. No puedo asegurarte nada, pero el hombre que me dio este anillo también tenía una historia extraña. Me lo encontré en circunstancias que ni siquiera sabría cómo explicar. Sebastián frunció el ceño, intrigado y un poco desconcertado. ¿Qué circunstancias? El hombre suspiró profundamente, como si contar la historia fuera un esfuerzo emocional. Lo conocí en un pueblo al norte de aquí. Era un hombre amable, pero siempre parecía estar huyendo de algo. Nunca hablaba de su pasado, pero un día, antes de desaparecer de mi vida como había llegado, me dejó este anillo y me dijo, cuida esto como si fuera tuyo. Esconde lo que representa. Sebastián sintió que su respiración se aceleraba. Las palabras del extraño resonaban en su mente, cargadas de significados ocultos. ¿Recuerda su nombre? ¿Qué aspecto tenía? El hombre se quedó pensativo por un momento antes de responder. Nunca me dio un nombre completo, solo me pidió que lo llamara Dan. Era un hombre de mediana edad, con una cicatriz en la mejilla derecha.
El corazón de Sebastián dio un vuelco. Era una descripción que coincidía perfectamente con la última imagen que tenía de su padre. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre continuó. Hay algo más. Cuando me dio el anillo, también me habló de un tren. Me dijo que si alguna vez alguien me preguntaba por esto, debía enviarle al último lugar donde todo comenzó. Sebastián no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un tren? ¿Un lugar donde todo comenzó? ¿Qué significaba todo esto? El hombre sacó un papel arrugado de su bolsillo y se lo entregó a Sebastián. Era un mapa, antiguo y lleno de marcas hechas a mano. No sé si este mapa te llevará a las respuestas que buscas, pero creo que fue hecho para alguien como tú. Mientras Sebastián sostenía el mapa en sus manos, sintió que algo dentro de él despertaba. No sabía a dónde lo llevaría esta nueva pista, pero estaba decidido a seguirla, aunque significara adentrarse en un misterio más grande de lo que jamás había imaginado. Sebastián permanecía sentado frente al extraño en el café, estudiando con atención cada movimiento, cada pausa calculada en sus palabras. En sus manos, el mapa desgastado que le acababan de entregar temblaba ligeramente. No era simplemente un objeto, era una promesa, una llave que podría abrir la puerta a un pasado que había dado por perdido. El hombre, cuyo nombre aún desconocía, terminó su café con un sorbo lento, como si estuviera meditando qué decir a continuación. Y mira, joven, comenzó con tono grave, lo que estás buscando no va a ser fácil de encontrar. Este mapa, tocó el papel con la yema de los dedos, como si pudiera sentir su peso emocional, no lleva a un lugar común. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Sebastián, tratando de ocultar el creciente nudo en su garganta. El extraño miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera demasiado cerca para escuchar. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Ese hombre, Dan, nunca dijo mucho, pero lo poco que compartió era suficiente para saber que estaba involucrado en algo grande. Cuando me dio este mapa y el anillo, me advirtió que no debía caer en las manos equivocadas. Sebastián frunció el ceño, confundido. ¿Manos equivocadas? ¿Qué significa eso? Significa que hay más personas que saben sobre esto, y no todas son tan amables como yo. El extraño se recargó en el respaldo de la silla, dejando que la advertencia se asentara en el aire. Sebastián sintió que la adrenalina comenzaba a correr por su cuerpo. Había esperado que este encuentro le trajera respuestas claras, pero en su lugar parecía estar desatando un torrente de incógnitas aún mayores. El mapa, aunque viejo y desgastado, contenía detalles fascinantes. Había una línea dibujada a mano que terminaba en un símbolo peculiar, una especie de círculo incompleto con una pequeña estrella en su interior. En una esquina del papel, alguien había escrito a lápiz, inicio y fin. Vigila los relojes. Sebastián señaló la nota, intrigado. ¿Qué significa esto? El hombre negó con la cabeza lentamente. Nunca lo supe con certeza. Lo único que Dan me dijo fue que el tren era clave. Algo sobre un horario, un lugar, una conexión. ¿Conexión? Sebastián sintió que las piezas del rompecabezas se complicaban aún más. De repente, un ruido proveniente del exterior del café los interrumpió. Era un chirrido agudo, seguido de una sucesión de pasos rápidos. Un hombre alto y de rostro severo entró al local, recorriendo el lugar con la mirada como si buscara a alguien. Sebastián no pudo evitar notar que el extraño frente a él tensó los hombros y evitó mirar al recién llegado. ¿Amigo tuyo?, preguntó Sebastián en un intento de romper la tensión. El hombre negó de inmediato. No exactamente. El recién llegado se acercó a la barra y comenzó a hablar con la camarera, pero su postura rígida y la forma en que ocasionalmente miraba hacia su mesa ponían a Sebastián nervioso. Creo que es mejor que te lleves el mapa y el anillo, y sigas adelante solo, dijo el extraño en voz baja, inclinándose hacia Sebastián. ¿Solo? ¿Por qué? El hombre negó con la cabeza. Hay cosas que no puedo explicar ahora. Solo prométeme que no confiarás en nadie más que en ti mismo. Sebastián abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera decir algo, el extraño se levantó de la mesa de manera abrupta. Espera, no puedes irte así.
Intentó detenerlo Sebastián. Ya te di todo lo que necesitas. Ahora depende de ti. El hombre salió del café rápidamente, dejando a Sebastián con más preguntas que respuestas. Instintivamente, miró hacia la barra, el hombre alto lo observaba ahora directamente. Había algo en su mirada que lo puso en alerta. Sebastián guardó el mapa en el bolsillo interior de su abrigo, agarró su taza de café y trató de actuar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, su mente era un torbellino. ¿Por qué ese extraño había desaparecido tan rápido? ¿Y quién era el hombre que parecía estar vigilándolos? Pocos minutos después, Sebastián decidió salir del café, pero no sin antes asegurarse de que no lo seguían. Afuera, el viento frío le golpeó el rostro, pero no podía permitirse detenerse. Caminó hacia su auto, estacionado a un par de calles, mientras su corazón latía con fuerza. Cuando finalmente llegó al vehículo, notó algo extraño. Había un sobre colocado bajo el limpiaparabrisas. Lo tomó con cuidado y lo abrió. En su interior, había una pequeña hoja con un mensaje escrito en tinta roja. Sabemos lo que tienes. No sigas buscando. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Y cómo sabían lo del mapa y el anillo? Miró a su alrededor, pero no vio a nadie sospechoso. En ese momento, el tren que pasaba por la estación cercana emitió un silbido largo y penetrante, como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, sin importar lo que él hiciera. Tomó una decisión. No iba a rendirse. Mientras encendía el motor del auto, una pregunta resonaba en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad sobre su padre? Sebastián no sabía que la respuesta a esa pregunta lo llevaría a lugares más oscuros y peligrosos de lo que jamás habría imaginado. Sebastián conducía sin rumbo fijo, el mapa cuidadosamente guardado en el bolsillo interior de su abrigo y la nota aún fresca en su mente. Las luces de la ciudad se deslizaban como sombras a través del parabrisas, mientras el sonido rítmico del motor era el único consuelo en su creciente ansiedad. No podía sacarse de la cabeza la frase escrita en tinta roja: sabemos lo que tienes. No sigas buscando. Decidió detenerse en un estacionamiento vacío para recopilar sus pensamientos. Sacó el mapa y lo extendió sobre el volante. Los detalles eran desconcertantes. Líneas curvas y puntos marcados con símbolos extraños que parecían jeroglíficos, pero lo que más le inquietaba era el símbolo del círculo incompleto con la estrella. Su significado lo eludía, pero parecía una pieza central en el rompecabezas. Un golpe en la ventana del auto lo sobresaltó. Era un hombre con un abrigo largo y un sombrero desgastado, su rostro oculto por las sombras. Sebastián bajó la ventana ligeramente, manteniéndose alerta. ¿Buscando respuestas?, preguntó el desconocido con una voz áspera. ¿Quién eres?, replicó Sebastián, sintiendo como su cuerpo se tensaba. Un amigo, o eso puedo ser, si estás dispuesto a escuchar. El hombre hizo una pausa, observándolo con intensidad. Pero no aquí. Este no es un lugar seguro. Sebastián dudó. Su instinto le decía que no confiara, pero la curiosidad lo consumía. Finalmente, asintió y salió del auto, siguiendo al extraño hacia un callejón cercano. El ambiente era frío y oscuro, con las luces de neón parpadeando en la distancia. Ese mapa y ese anillo, comenzó el hombre mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía, no son cualquier cosa. Representan una llave y una amenaza. ¿Una amenaza?, preguntó Sebastián, intentando sonar firme. Lo que buscas está conectado a algo más grande de lo que imaginas. Algo que mucha gente ha intentado ocultar durante años. El hombre exhaló una nube de humo. No eres el único que lo está buscando. Sebastián sintió un nudo en el estómago. ¿Quién más lo busca? El hombre no respondió directamente. En su lugar, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y arrancó una página, entregándosela a Sebastián. En el papel había una lista de nombres, algunos tachados, otros no. Al final de la lista, escrito en tinta negra, estaba el nombre de su padre, Fernando Vega. Sebastián sintió como el mundo se detenía.
¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblorosa. Significa que tu padre no desapareció por accidente. Fue eliminado, como los demás en esta lista. El hombre apagó el cigarrillo contra la pared y lo miró fijamente. Y tú podrías ser el siguiente si no tienes cuidado. Antes de que Sebastián pudiera procesar esas palabras, el sonido de pasos apresurados los interrumpió. Dos figuras emergieron del otro extremo del callejón, sus siluetas apenas visibles en la penumbra. Una de ellas levantó una linterna que apuntó directamente a ellos. «Rápido, tienes que irte», exclamó el hombre, empujándolo hacia la salida del callejón. «No dejes que te atrapen». Sebastián no necesitó más explicaciones. Guardó el papel en su bolsillo y comenzó a correr, sus pasos resonando contra las paredes de ladrillo. Sentía el latido de su corazón como un tambor en sus oídos mientras doblaba esquinas y atravesaba calles desiertas, intentando perder a los perseguidores. Cuando finalmente se detuvo para recuperar el aliento, estaba frente a la estación de tren nuevamente, el lugar donde todo había comenzado. El reloj de la torre marcaba las 11:45 de la noche y apenas quedaban unas pocas personas caminando por los andenes. Sebastián se dirigió hacia uno de los bancos de madera y se dejó caer, agotado tanto física como emocionalmente. Sacó el mapa nuevamente, ahora con las manos temblorosas, y lo inspeccionó bajo la tenue luz del andén. Fue entonces cuando notó algo que antes había pasado por alto, una anotación en la parte inferior, escrita en letra pequeña y descolorida. 23:15, andén 7. Solo una vez. Miró el reloj. Eran las 11:50 de la noche. Tenía menos de 25 minutos para decidir si seguiría esa pista o si abandonaría la búsqueda por completo. De repente, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Parece que estás buscando algo». Sebastián levantó la vista y vio a una mujer joven, de mirada profunda y un aire de misterio que lo inquietó. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que le daba un aspecto casi cinematográfico. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, intentando mantener la compostura. «No soy la única que sabe. Pero créeme, no todos tienen buenas intenciones». Sebastián la miró, desconfiando. «¿Quién eres tú?». La mujer sonrió apenas, como si la pregunta la divirtiera. «Alguien que está tan involucrada en esto como tú». Antes de que Sebastián pudiera responder, el sonido del altavoz de la estación anunció la llegada de un tren en el andén 7. El número resonó en su mente como un eco. Miró a la mujer, pero ella ya se estaba alejando hacia el andén indicado. Sabía que no podía ignorar esa señal. Guardó el mapa y el papel en su bolsillo, y la siguió, sus pasos resonando en la fría y vacía estación. El misterio que lo había perseguido desde la desaparición de su padre ahora lo envolvía por completo, arrastrándolo hacia un destino desconocido donde las respuestas podrían ser más peligrosas que las preguntas. Sebastián caminaba con paso firme hacia el andén 7, sus sentidos agudizados y su mente trabajando a toda velocidad. La mujer misteriosa avanzaba unos pasos por delante, sin mirar atrás, como si supiera exactamente lo que hacía. El frío de la noche calaba en los huesos, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Al llegar al andén, un tren antiguo y desgastado estaba detenido, con un aire casi fantasmal. Los vagones parecían sacados de otra época, y su pintura descascarada contaba historias de viajes olvidados. Sebastián dudó por un momento, pero la mujer giró la cabeza hacia él y le lanzó una mirada que decía sin palabras: «Si no subes ahora, perderás tu oportunidad». Sin decir nada, ella subió al tren, desapareciendo en su interior. Sebastián respiró hondo y la siguió. Apenas puso un pie dentro, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El vagón estaba completamente vacío, salvo por un hombre sentado en el último asiento, con un abrigo negro y un sombrero que le ocultaba el rostro. Sebastián se sentó cerca de la entrada, tratando de mantener la calma. Su mirada recorría cada detalle: las cortinas polvorientas, las lámparas que parpadeaban débilmente y el sonido casi inexistente del motor del tren. La mujer no estaba a la vista. De repente, el tren se puso en marcha con un chirrido metálico. Sebastián miró hacia la ventana,
viendo cómo la estación desaparecía rápidamente en la oscuridad. Sacó el mapa y lo extendió sobre sus rodillas, buscando alguna pista que le indicara hacia dónde se dirigía. Sin previo aviso, el hombre del fondo se levantó y comenzó a caminar hacia él. ¿Es usted el hijo de Fernando Vega?, preguntó con voz grave y pausada. Sebastián lo miró con incredulidad. ¿Cómo sabe eso? El hombre se detuvo a unos pasos de distancia, inclinándose ligeramente hacia él. Su rostro seguía en sombras, pero su presencia era imponente. Sabemos mucho más de lo que imagina. Su padre no desapareció. Fue llevado. Sebastián sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está mi padre? El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló el anillo en el dedo de Sebastián. ¿Ese anillo? ¿Sabe realmente lo que significa? Sebastián bajó la mirada hacia su mano. El anillo, el mismo que había llevado su padre durante toda su vida, brillaba tenuemente bajo la luz intermitente del vagón. Es un recuerdo familiar, dijo, casi como una defensa automática. El hombre soltó una risa seca. Es mucho más que eso. Es una llave, señor Vega. Una llave que abre puertas que deberían permanecer cerradas. Sebastián no entendía nada, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre se enderezó y señaló hacia el fondo del vagón. Si quiere respuestas, tendrá que arriesgarse. Pero le advierto, no todo lo que descubrirá le gustará. Antes de que Sebastián pudiera reaccionar, el hombre regresó a su asiento, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. La mujer reapareció de uno de los compartimentos laterales y se sentó frente a él. «¿Te lo dijo, verdad?», preguntó con tono serio. Sebastián asintió, sintiéndose más perdido que nunca. «¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me están persiguiendo?». La mujer lo observó por un momento antes de responder. «Porque tú tienes algo que ellos necesitan. Algo que no pueden obtener por sí mismos». ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Personas que no te conviene conocer. Pero créeme, no se detendrán hasta conseguirlo. Sebastián sentía que el peso de las palabras de la mujer lo aplastaba. El tren comenzó a desacelerar y una voz mecánica anunció la próxima parada, destino desconocido. La mujer se levantó rápidamente. «Escucha, Sebastián, no confíes en nadie. Ni siquiera en mí». Antes de que él pudiera replicar, ella salió del vagón, dejando tras de sí un aire de urgencia y más preguntas que respuestas. Sebastián se levantó para seguirla, pero el hombre del fondo lo detuvo con un movimiento de la mano. «Deja que se vaya. No necesita su ayuda para lo que viene». Sebastián sintió que su paciencia se agotaba. «¿Qué es lo que sabe sobre mi padre?». El hombre lo miró directamente por primera vez. Sus ojos, oscuros como el abismo, reflejaban un conocimiento inquietante. «Tu padre dejó pistas para que lo encontraras. Pero si sigues adelante, debes estar preparado para pagar el precio». El tren se detuvo por completo, y las puertas se abrieron con un chirrido. Sebastián miró hacia la salida y luego hacia el hombre, cuya figura comenzaba a desvanecerse como si fuera una sombra. El aire frío de la noche lo golpeó cuando bajó del tren, y lo que vio lo dejó sin palabras. Estaba en un lugar que no reconocía, un espacio desolado rodeado de niebla espesa. En el suelo, justo frente a él, había un objeto brillante, otro anillo, idéntico al que llevaba en su mano. Sebastián lo recogió con cuidado, sintiendo como el frío metal le quemaba la piel. En su interior, grabadas con una precisión inquietante, había palabras que no lograba entender. Pero antes de que pudiera examinarlas más de cerca, escuchó un ruido detrás de él. Al girarse, vio una figura encapuchada que lo observaba en silencio, como un guardián oscuro que protegía un secreto demasiado peligroso para ser revelado. La figura encapuchada permanecía inmóvil, como una estatua en medio de la niebla. Sebastián sintió que el tiempo se detenía. Su instinto le gritaba que corriera, pero algo más profundo, una curiosidad irrefrenable, lo mantenía anclado en su lugar. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza.
La figura dio un paso adelante, lenta y deliberadamente. Cuando habló, su voz era un susurro que parecía venir de todas partes. La pregunta no es quién soy yo, sino quién eres tú, Sebastián Vega. El hombre tragó saliva, sorprendido de que aquella figura supiera su nombre. Sostuvo el anillo con fuerza en su mano, como si aquello pudiera ofrecerle alguna protección. ¿Cómo sabes quién soy? La figura se detuvo a unos pasos de distancia, lo suficiente para que Sebastián pudiera distinguir un destello metálico en sus manos. Tu nombre, tu vida, todo lo que crees saber sobre ti mismo, es solo una parte de una historia mucho más grande, respondió la figura, dejando entrever una sonrisa oscura bajo la capucha. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué historia? ¿Qué tiene que ver esto con mi padre? La figura levantó una mano, señalando el anillo que Sebastián sostenía. Ese objeto no es solo un recuerdo. Es una llave, pero también una maldición. Tu padre lo supo, y pagó el precio. ¿Qué precio? Insistió Sebastián, su voz cargada de desesperación. La figura hizo una pausa, como si considerara la mejor forma de responder. El precio de la verdad. Sebastián apretó los dientes. La figura parecía jugar con él, dándole solo fragmentos de información. Antes de que pudiera decir algo más, la figura giró rápidamente y comenzó a caminar hacia la niebla. «¡Espera!», gritó Sebastián, corriendo tras ella. El terreno bajo sus pies cambió de repente, ya no era el frío pavimento de la estación, sino un suelo húmedo y cubierto de hojas secas. La niebla se hizo más densa, envolviéndolo en una especie de laberinto natural. Sebastián siguió corriendo, guiándose por el sonido de pasos que resonaban a lo lejos. De repente, el sonido cesó. Sebastián se detuvo, mirando a su alrededor. La figura había desaparecido, pero frente a él se alzaba una cabaña antigua, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. La estructura parecía abandonada, pero una tenue luz parpadeaba en su interior. Respirando profundamente para calmarse, Sebastián avanzó hacia la cabaña. Cada crujido bajo sus pies le recordaba lo solo que estaba en aquel lugar extraño. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido que resonó como un grito en el silencio de la noche. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y un leve aroma a madera quemada. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías y mapas, todos conectados con hilos rojos que formaban un patrón complejo. En el centro de la habitación, una mesa sostenía un objeto envuelto en tela negra. Sebastián dio un paso hacia adelante, examinando las fotos. Su corazón se detuvo al reconocer el rostro de su padre en varias de ellas. En algunas, su padre parecía joven y lleno de vida, en otras, lucía desgastado, como si la misma vida le hubiera arrancado algo vital. De repente, un ruido proveniente del fondo de la cabaña lo hizo girar en seco. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz resonando en la vacía habitación. No hubo respuesta. Sin embargo, el sonido de pasos se hizo más claro. Sebastián miró hacia la puerta trasera, de donde provenía el ruido. Dudó por un momento, pero la curiosidad y el deseo de encontrar respuestas lo llevaron a abrirla. La puerta daba a un estrecho pasillo que parecía descender hacia el subsuelo. Las paredes estaban iluminadas por antorchas que emitían una luz cálida y parpadeante. Bajó lentamente, cada paso resonando como un eco inquietante. Al final del pasillo, encontró una sala circular con un altar en el centro. Sobre el altar había un libro antiguo y, junto a él, otro anillo idéntico al suyo. Las paredes de la sala estaban cubiertas de inscripciones que no podía entender, pero que parecían contar una historia. Sebastián se acercó al altar y tomó el anillo. Al instante, sintió una extraña energía recorrer su cuerpo. Sus manos temblaron, y el anillo comenzó a emitir un suave resplandor. Finalmente, estás aquí. La voz provenía de la entrada de la sala. Sebastián giró rápidamente y vio al hombre del tren, el mismo que le había hablado del anillo. Esta vez, su rostro era visible. Sus ojos eran profundos y oscuros, pero su expresión era tranquila, casi paternal. ¿Qué es todo esto?, preguntó Sebastián, señalando el altar y las inscripciones en las paredes.
El hombre caminó hacia él, sus pasos resonando en la sala. Es la verdad que has estado buscando. Este lugar, este momento, fue planeado mucho antes de que nacieras. ¿Planeado? ¿Por quién? El hombre hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Por personas que sabían que tu padre era especial. Que tú también lo eres. Sebastián frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto? El hombre extendió la mano hacia el libro en el altar. Tu padre dejó esto para ti. Él sabía que algún día vendrías aquí. Pero no será fácil. Las respuestas que buscas están en estas páginas, pero cada verdad tiene un precio. Sebastián miró el libro con desconfianza. La portada estaba hecha de un cuero extraño, casi como si hubiera sido tejido. ¿Qué clase de precio? Preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. El hombre sonrió levemente. Eso depende de ti. Antes de que Sebastián pudiera responder, el hombre desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido que emanaba del anillo en su mano. Sebastián tomó el libro y lo abrió lentamente. Las páginas estaban escritas en un idioma que no entendía, pero algunas palabras parecían brillar, como si estuvieran vivas. De repente, un dolor agudo atravesó su cabeza, y una serie de imágenes comenzaron a llenar su mente: su padre, la estación de tren, la figura encapuchada, y un lugar oscuro y desconocido. Las imágenes eran fragmentadas, pero todas parecían llevarlo hacia una sola dirección, un lugar donde, según intuía, encontraría la verdad. Respirando con dificultad, Sebastián cerró el libro y miró hacia la salida de la sala. El camino que tenía por delante era incierto, pero algo en su interior le decía que debía continuar. Sebastián miró el libro que tenía entre las manos, las palabras que parecían brillar aún en su mente, como si le hablaran directamente. Había dejado atrás la estación, el tren, el anillo. Ahora, el único ruido que lo acompañaba era su respiración agitada y el crujir de las páginas. Estaba solo en la sala, rodeado por las sombras, sin una idea clara de lo que debía hacer, pero con la certeza de que la verdad, por fin, lo alcanzaría. El dolor en su cabeza persistía, como si las imágenes que había visto al abrir el libro estuvieran grabadas a fuego en su mente. Su padre, aquella mirada en sus ojos cuando le dijo por última vez que todo tenía un propósito. La figura encapuchada, que ahora parecía más una figura de su pasado que de su presente. Y por último, las palabras del hombre que lo había guiado hasta allí, quien había desaparecido como un espectro. Todo lo que pensaba saber sobre sí mismo, sobre su vida, sobre su familia, había sido una mentira. El peso de ese conocimiento lo aplastaba. Pero el libro le había dado algo más que respuestas, le había ofrecido la posibilidad de encontrar la única clave que podía desatar el misterio. Sebastián respiró profundamente, cerrando los ojos por un instante, y cuando los abrió, vio lo que necesitaba ver. A un costado del altar, una pequeña rendija en la pared que hasta ese momento había pasado desapercibida, se iluminó por un resplandor que provenía del libro. El sonido del zumbido eléctrico llenaba la sala, como si la misma estructura del lugar estuviera reaccionando a la presencia de esa energía. Con pasos decididos, Sebastián se acercó a la pared, y al tocar la rendija, el muro comenzó a abrirse lentamente, revelando una puerta oculta. No era una puerta cualquiera, estaba hecha de madera oscura, cubierta por grabados que parecían contar historias de un tiempo muy antiguo. Sin pensarlo, Sebastián empujó la puerta y entró. Al otro lado, el espacio era frío y oscuro, con apenas una vela encendida en el centro de una mesa. En ella, descansaba una caja, aparentemente sencilla, pero con un brillo peculiar. Sebastián se acercó, su corazón acelerado, como si cada paso lo acercara a algo que había estado buscando toda su vida, algo que nunca se había atrevido a soñar. Cuando abrió la caja, lo que encontró lo dejó sin aliento. Dentro había un retrato que mostraba a su padre, más joven, con una expresión serena, junto a una mujer desconocida. Sebastián sintió que el aire le faltaba cuando vio a la mujer. Era la misma figura que había visto en las visiones que le había dejado el libro. La mujer que había estado al margen de su vida, oculta en las sombras de su pasado.
De repente, un sonido detrás de él lo hizo girar. La figura encapuchada apareció nuevamente, ahora más cerca, casi en silencio. La niebla que lo rodeaba se disipaba lentamente, y Sebastián podía ver con claridad el rostro del hombre, ahora completamente visible. Todo lo que creías saber sobre tu padre, todo lo que creías saber sobre ti mismo, la figura comenzó, su voz baja y resonante, no es más que un eco de la verdad. Sebastián, con el retrato en la mano, miró al hombre con una mezcla de miedo y desesperación. ¿Quién es ella?, preguntó, señalando la foto de la mujer. La figura encapuchada suspiró, su mirada llena de tristeza y de arrepentimiento. Esa mujer es tu madre. Sebastián no pudo evitar el shock que le causaron sus palabras. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo como el peso de la revelación lo golpeaba. La mujer en la foto, su madre. ¿Pero por qué nunca le había hablado de ella? ¿Por qué nunca había conocido nada sobre su madre? Tu madre no era solo tu madre, continuó la figura, ahora acercándose más. Ella estaba ligada a algo mucho más grande, algo que tu padre no pudo evitar. Algo que cambió el curso de su vida y de la tuya. Sebastián, sin poder procesar todo lo que estaba escuchando, apretó los puños con fuerza. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó con la voz quebrada. Porque, desde el día en que naciste, tu vida estaba marcada. La historia de tu familia, Sebastián, es una historia de sacrificios, de secretos y de decisiones imposibles. Todo lo que ocurrió antes de tu nacimiento fue cuidadosamente diseñado. La figura bajó la capucha por completo, y Sebastián vio, por primera vez, el rostro de aquel hombre. Era una versión mucho mayor de él mismo, con los ojos cansados, pero con la misma mirada decidida. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando lo reconoció. El hombre que estaba frente a él era su abuelo. Soy tu abuelo, Sebastián. Y todo lo que tu padre hizo, lo hizo por protegerte. Las palabras de su abuelo hicieron que Sebastián se tambaleara. El hombre que siempre había creído muerto, el hombre que nunca había conocido, estaba frente a él. Todo lo que había pasado hasta ese momento cobraba sentido de una forma aterradora y desconcertante. Tu padre dejó el anillo como un recordatorio, una llave para abrir la puerta a la verdad. Él sabía que algún día llegarías aquí, que un día entenderías todo. Y cuando llegaste, él ya no estaba para guiarte. Sebastián se tambaleó hacia atrás, la revelación lo desbordaba. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste todo esto? El hombre suspiró, y su voz se quebró ligeramente. Porque la verdad tiene un costo, Sebastián. Siempre lo ha tenido. Y ahora eres tú quien debe decidir qué hacer con ella. El joven miró el retrato una vez más, luego la caja, el anillo que aún tenía en la mano, y al final, se dirigió a su abuelo con una sola pregunta. ¿Qué debo hacer ahora? El hombre lo miró fijamente, con una mezcla de pena y orgullo. La decisión es tuya. La historia de tu familia no termina aquí. Tienes el poder de cambiar el destino que tu padre te dejó. Pero ten cuidado, Sebastián. La verdad no siempre es un regalo, a veces es una carga. Y puede que no puedas deshacer lo que está hecho. Sebastián, con el anillo en la mano y el peso de todo lo que acababa de descubrir, entendió que no habría vuelta atrás. La historia de su vida, de su familia, acababa de comenzar de nuevo, con él como protagonista. La decisión que tomara a partir de ahora sería la que definiría su futuro. Pero en su corazón había algo más. Algo que le decía que todo esto tenía que ver con algo aún mayor, algo más allá de la familia, un destino mucho más grande. Y así, mientras la niebla volvía a rodearlo, Sebastián supo que su vida nunca sería la misma. La historia que acababa de desvelarse solo era el principio. A veces, la vida nos lleva por caminos que no podemos prever. Caminos que nos parecen vacíos, donde las preguntas se amontonan y las respuestas se esconden en las sombras. Sebastián, ese hombre millonario que había pasado la mayor parte de su vida encerrado en el brillo de su éxito y en el vacío de su soledad. Jamás imaginó que un encuentro casual en una estación de tren cambiaría el curso de su existencia.
Pero el destino, con sus giros impredecibles, lo había llevado a descubrir algo mucho más grande que la riqueza o el poder. Había desvelado una verdad familiar enterrada en las huellas del tiempo, una verdad que le había sido negada durante años. El anillo, el retrato, la historia de su padre, todos los elementos que en su momento parecían fragmentos aislados de un misterio sin resolver, ahora se unían en un todo que tenía un profundo significado. Más allá de los secretos oscuros, más allá de la tristeza de haber sido ignorado, Sebastián comprendió algo esencial: no somos simplemente el reflejo de lo que otros esperan de nosotros, sino el producto de las decisiones que tomamos y, muchas veces, de las decisiones que otros tomaron por nosotros. Aquel encuentro en la estación de tren, esa conversación con su abuelo, le dio la oportunidad de ver más allá de su propio sufrimiento, de entender que no estaba solo, que su historia era solo una pequeña parte de una narrativa mucho más grande. Su padre, aunque ausente, había hecho sacrificios por él, con la esperanza de que algún día entendería lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Y lo que comenzó como un misterio aterrador, terminó siendo una lección de amor, sacrificio y el eterno vínculo que nos une a aquellos que nos preceden. Sebastián miró por la ventana, la ciudad seguía su curso sin detenerse, ajena a la revolución interna que había vivido. Sabía que, aunque la verdad lo había liberado, también lo había marcado. Pero no sentía miedo. La verdad tiene un precio, es cierto, pero también tiene una claridad que alumbra la oscuridad de la incertidumbre. Con esa claridad, Sebastián se dio cuenta de algo fundamental: las respuestas que buscamos no siempre están en el futuro. A veces, están en el pasado, en los rostros y las historias de aquellos que vinieron antes que nosotros. A veces, es necesario mirar atrás para entender quiénes somos y, más importante aún, para decidir quiénes queremos llegar a ser. El viaje que había iniciado sin saberlo, no había terminado con la revelación del pasado de su familia. Había comenzado un nuevo viaje, uno de autodescubrimiento, de abrazar su historia y, por fin, de vivir con una nueva perspectiva. La vida de Sebastián no sería la misma, pero ya no lo lamentaba. La verdad, aunque dolorosa, le había permitido sanar, porque, al final, la verdad siempre nos deja un aprendizaje, una oportunidad de seguir adelante, de redefinir lo que somos. No importa cuán lejos lleguemos, ni cuán oscuros sean los caminos que recorremos, siempre habrá una luz en el recuerdo de quienes amamos. La verdad es ese faro que nos guía, aunque temamos su luz al principio. Solo cuando aprendemos a mirar con el corazón, entendemos que todo lo que realmente necesitamos ya ha estado allí, en nuestras raíces, en nuestro ser. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido valioso. No te pierdas el próximo relato conmovedor que está saliendo en pantalla, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora puedes suscribirte a nuestro canal donde tenemos una lista especial solo para ti, sobrecargada de relatos conmovedores que te tocarán los sentimientos y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.